medida se turnará para su estudio y dictamen a la Comisión de Igualdad de Género. Continuando con orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10 bis de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidente. Adelante, diputada. Y compañeros legisladores. Los que suscribimos: Soraya Bañuelos de la Torre, Emalicet López Murillo, Pedro Martínez Flores, diputadas y diputado integrante de la honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, artículo 28, fracción primera, 29, fracción 13ª y 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás aplicables que se encuentran en vigor, sometemos a la consideración de este Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 bis de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. Hoy en día, más del 70% de las personas con discapacidad no logra obtener un empleo formal y terminan laborando en el sector informal. En nuestro país y en nuestro estado, las personas con alguna discapacidad enfrentan distintas formas de exclusión y se ven afectadas en su desarrollo personal por no poder acceder a un trabajo digno. Por lo anterior, resulta necesario trazar políticas públicas en favor de este sector de la población, pues más del 70% no logra obtener un empleo y termina laborando en el sector informal de acuerdo con la Fundación Paralife. Hoy, las personas con discapacidad no solo se enfrentan a problemáticas por sus limitaciones físicas, sino también se ven obligados a enfrentar las barreras del entorno social, entre ellos el acceso a un trabajo digno. Han sido considerados de manera equívoca como personas improductivas y vistas como una carga social, situación que los ha marginado y los ha limitado para realizar actividades comunes de la vida diaria. Por ello es que este sector, las personas con discapacidad, tienen una menor participación dentro de la economía, por lo que se registra la tasa de pobreza más alta entre este grupo vulnerable. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la población total en el país es del 6% quienes padecen algún tipo de discapacidad, la cual es rechazada constantemente cuando buscan un empleo formal y cuando lo obtienen reciben salarios inferiores. En Zacatecas tenemos 35,500 personas registradas con alguna discapacidad. Esto significa que de cada 100 zacatecanos, el 7.5% tenemos registro de que tienen alguna discapacidad y muchos otros no tenemos registro de ellos. Derivado de la reforma constitucional de junio de 2011, el Estado mexicano está obligado a adoptar medidas pertinentes para hacer efectivos los derechos relacionados con las personas que tienen alguna discapacidad. Con esta reforma, el artículo 1 constitucional establece el principio erga omne, que significa que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Igualmente determina que todas las autoridades en su ámbito de competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Lo anterior obliga a todas las autoridades en todas las entidades federativas y en este país a dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad. Hoy
Este grupo de legisladores presentamos esta iniciativa de reforma al artículo 10 bis de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas en dos sentidos. El primero de ellos es el establecer que al menos el 2% de las contrataciones de los servidores públicos del gobierno del Estado se destine a personas con alguna discapacidad. Si logramos esto, estaremos dándole oportunidades a un sector que está marginado. Si logramos que las 18 entidades públicas puedan contratar cuando menos el 2% de su planta laboral a personas que tienen alguna discapacidad, pero que no por eso significa que no puedan realizar una actividad laboral bien, de manera eficiente y de manera clara, lograremos entonces estar dándole una oportunidad a las personas con discapacidad en este estado. El segundo aspecto es el modificar la redacción del citado artículo, ya que establece lo siguiente: y hay un error de carácter semántico y que a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad está anacrónico y que tenemos que modificar. En la clasificación relativa a las y los trabajadores que prevé la presente ley, se deberán incorporar las personas con alguna discapacidad física. Hay una diferencia al referirnos de esta manera. Según la Organización Mundial de la Salud, no es necesario decir discapacidad física, porque discapacidad es un amplio concepto que engloba y que en términos generales abarca todas las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Compañeras y compañeros legisladores, ni siquiera los que estamos aquí estamos librados de padecer alguna discapacidad en algún momento de nuestra vida. El 41% de los mexicanos, al llegar a los 60 años de edad, tiene alguna discapacidad visual o auditiva, y muchos de nosotros, a causa de accidentes, podremos sufrir una discapacidad. Hay que ser conscientes con este grupo vulnerable. Hay una deuda social que tenemos con ellos y es la oportunidad de resarcir, entre otras, la oportunidad de darles un espacio digno para que desarrollen actividades laborales. Por tanto, para que exista una discapacidad, tiene que haber una deficiencia, y existen diversos tipos de deficiencias, desde físicas, psíquicas, sensoriales, intelectuales o mentales. Cada uno de estos tipos de deficiencia puede llevar a una discapacidad. Por ejemplo, si existe deficiencia visual como la ceguera, existe discapacidad visual. Por ende, el artículo encomendo establecido en el artículo 10 de nuestra Ley del Servicio Civil es anacrónico y está fuera de todo orden de los tratados internacionales. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10 bis de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 10 bis. En la clasificación relativa a las y a los trabajadores que prevé la presente ley, se deberá incorporar al menos al 2% de las personas con alguna discapacidad. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto. Es cuanto, presidente, compañeras y compañeros. Gracias. Muchas gracias.